Madre soltera ayuda a una niña discapacitada y descubre que es hija de un multimillonario. Claudia Ríos llevaba años acostumbrada a resolver problemas bajo presión, pero esa mañana todo se sentía distinto desde el primer momento en que sonó su teléfono. Eran poco más de las 7. Su hijo Mateo aún dormía y ella apenas iba por el segundo sorbo de café cuando vio un número desconocido en la pantalla. Dudó en contestar, pensando que podía ser otra consulta o algún paciente insistente, pero algo la hizo aceptar la llamada. Del otro lado, una voz firme y directa se presentó como asistente personal de Andrés Velasco, un empresario conocido por su fortuna y su estilo reservado. Claudia frunció el ceño sin entender por qué alguien así la estaba buscando a ella. La mujer explicó que el señor Velasco requería una evaluación médica urgente para su hija y que habían revisado su historial, sus métodos poco convencionales y los resultados que había logrado en casos complejos. Claudia escuchó en silencio, tratando de procesar la información mientras su mirada se desviaba hacia la puerta del cuarto de su hijo. No era la primera vez que le ofrecían un caso difícil, pero sí la primera en que todo sonaba tan fuera de su alcance cotidiano. Preguntó detalles. Quiso saber qué tenía la niña, qué diagnósticos previos existían, pero la respuesta fue vaga, como si prefirieran que ella misma lo descubriera. Eso le incomodó. No le gustaban los secretos en medicina. Aún así, la propuesta incluía condiciones que no podía ignorar: honorarios altos, todos los recursos disponibles y total libertad para aplicar su tratamiento. La llamada terminó con una dirección y una cita ese mismo día por la tarde. Claudia dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó unos segundos en silencio, sintiendo cómo una mezcla de curiosidad y desconfianza comenzaba a crecer dentro de ella. No era solo el dinero, aunque lo necesitaba, sobre todo porque criar sola a Mateo no era fácil. También era la sensación de que algo importante estaba detrás de esa solicitud. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la calle mientras la ciudad empezaba a despertar. Pensó en los casos que había atendido antes, en pacientes que otros habían dado por perdidos y que habían logrado mejorar cuando se les trataba como personas y no solo como diagnósticos. Eso siempre había sido su diferencia, su forma de trabajar, y también lo que le había cerrado puertas en hospitales más tradicionales. Volvió a la cocina, tomó su café ya tibio y respiró hondo. No tenía toda la información, pero sabía que si decía que no, se quedaría con la duda. Un par de horas después, mientras ayudaba a Mateo a prepararse para la escuela, su mente seguía dando vueltas en lo mismo. El niño la miró y le preguntó si estaba preocupada. Ella sonrió y le dijo que solo tenía mucho trabajo ese día. No quería cargarlo con algo que ni ella misma entendía del todo. Después de dejarlo, regresó a casa, revisó su agenda y canceló 2 consultas de la tarde. Sabía que no podía atender ese caso a medias. Se preparó con calma, revisó algunos apuntes, empacó lo necesario y eligió ropa cómoda pero formal, algo que no la hiciera sentir fuera de lugar, en un entorno que imaginaba lleno de lujo. A medida que se acercaba la hora, su pulso se aceleraba un poco más de lo normal. No era miedo, era esa sensación previa a enfrentarse a algo que puede cambiar muchas cosas. Tomó su bolsa, salió de casa y subió a su coche. El trayecto fue largo, cruzando zonas de la ciudad que no visitaba con frecuencia. Las calles se volvían más amplias, las casas más grandes, todo parecía más ordenado, más silencioso. Cuando finalmente llegó a la dirección, se encontró frente a una propiedad enorme, con rejas altas y seguridad privada. Dio su nombre, la dejaron pasar y condujo por un camino rodeado de jardines perfectamente cuidados. Al estacionarse, sintió un pequeño nudo en el estómago. Bajó del coche, acomodó su bolsa en el hombro y caminó hacia la entrada principal, donde ya la esperaba una mujer elegante que se presentó como la misma asistente con la que había hablado. La recibió con amabilidad, pero sin demasiada cercanía, como si cada gesto estuviera medido. Claudia la siguió por pasillos amplios, con pisos brillantes y una decoración impecable que, lejos de impresionar, le hizo sentir que el lugar estaba demasiado vacío, como si faltara vida. No escuchaba risas, no había ruido de televisión, ni señales de una niña pequeña en la casa. Eso le llamó la atención. Llegaron finalmente a una sala donde la asistente le pidió que esperara. Claudia se quedó de pie unos segundos antes de sentarse, observando todo a su alrededor. Había fotos enmarcadas, pero pocas,
y en ellas siempre aparecía el mismo hombre con una niña más pequeña, sonriente, en momentos que parecían de hace tiempo. Mientras analizaba esos detalles, escuchó pasos acercándose. Se levantó por reflejo cuando vio entrar a Andrés Velasco. Era más joven de lo que imaginaba, serio, con una mirada cansada que no ocultaba del todo su tensión. Se saludaron de manera breve, sin rodeos. Él no era un hombre de muchas palabras. Eso quedó claro desde el inicio. Le agradeció por venir y fue directo al punto. Le dijo que su hija se llamaba Sofía, que tenía 4 años y que llevaba 1 año sin caminar después de una caída. No dio muchos detalles más, pero su tono dejaba ver algo más profundo que solo preocupación. Claudia asintió, escuchando con atención, y le pidió verla. Andrés dudó un segundo, como si ese momento le pesara más de lo esperado, pero finalmente accedió y le indicó que lo siguiera. Mientras caminaban hacia la habitación de la niña, Claudia sintió que algo en el ambiente cambiaba, como si cada paso los acercara a una verdad que aún no conocía, pero que ya empezaba a sentirse presente. Claudia caminaba detrás de Andrés por un pasillo largo que parecía no terminar nunca. Sus pasos sonaban suaves sobre el piso brillante, pero aún así, el silencio era tan fuerte que cada movimiento se sentía más pesado de lo normal. No había ruido de televisión, ni música, ni voces. Para una casa donde vivía una niña de 4 años, todo estaba demasiado callado. Claudia no dijo nada, pero ese detalle le quedó dando vueltas en la cabeza. Mientras avanzaban, vio más fotos en las paredes. En varias aparecía Sofía, más pequeña, riendo, corriendo en un jardín, cargada por su papá. Eran imágenes llenas de vida, muy distintas a lo que se sentía en ese momento dentro de la casa. Andrés se detuvo frente a una puerta blanca y respiró hondo antes de abrir. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Claudia. No era solo una puerta, era algo que le costaba enfrentar. Cuando la abrió, Claudia lo siguió con cuidado. La habitación era amplia, bien iluminada, con juguetes acomodados en repisas, una cama pequeña con sábanas de colores y una alfombra suave en el piso. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado para una niña. Y en medio de ese espacio, sentada en una silla especial junto a la ventana, estaba Sofía. Tenía el cabello recogido en 2 coletas y sostenía un muñeco entre sus manos. Su mirada estaba fija en el jardín, como si estuviera viendo algo lejano. No reaccionó de inmediato a la entrada de ellos. Claudia se detuvo unos segundos antes de acercarse. No quiso invadir el espacio de golpe. Observó primero. La postura de la niña era rígida. Sus piernas estaban cubiertas con una manta ligera y sus manos se movían apenas, apretando el muñeco con suavidad. Andrés dio un paso al frente y habló con voz tranquila. Le dijo que tenía visita. Sofía giró un poco la cabeza, lo suficiente para ver a Claudia. Sus ojos eran grandes, pero no tenían la curiosidad típica de un niño de su edad. Había algo apagado ahí, algo que a Claudia le llamó la atención de inmediato. Se acercó despacio, agachándose un poco para quedar a su altura. Se presentó con una sonrisa sencilla, sin exagerar, diciéndole su nombre y preguntándole si podía sentarse a su lado. Sofía no respondió con palabras, pero tampoco se negó. Claudia tomó eso como una señal y se sentó cerca, sin tocarla aún. El silencio entre ellas no era incómodo para Claudia. Estaba acostumbrada a esos momentos donde lo más importante no era hablar, sino observar y entender. Miró sus piernas con discreción. Notó la posición, la tensión, la forma en que estaban colocadas. Luego volvió a verla a los ojos. Le preguntó si le gustaban los muñecos. Sofía bajó la mirada hacia el que tenía en las manos y lo movió un poco, como si eso fuera su forma de responder. Claudia sonrió apenas. Andrés se quedó de pie, observando todo sin intervenir. Su expresión era seria, pero había algo más, como una mezcla de esperanza y miedo. Claudia lo notó de reojo, pero decidió enfocarse primero en la niña. Le preguntó si podía revisar sus piernas, explicándole de forma simple lo que iba a hacer. Sofía no respondió de inmediato, pero después de unos segundos asintió muy leve. Ese pequeño gesto fue suficiente. Claudia retiró con cuidado la manta y colocó sus manos sobre las piernas de la niña, evaluando la respuesta muscular, la temperatura, la rigidez. Sus movimientos eran firmes pero suaves, sin prisa. No estaba buscando solo una reacción física, estaba intentando entender todo el contexto. Mientras lo hacía, empezó a hablarle de cosas simples,
del clima, de los colores de la habitación, de cualquier cosa que ayudara a que la niña se sintiera acompañada. Sofía no hablaba, pero escuchaba. Eso era claro. Sus ojos se movían ligeramente siguiendo la voz de Claudia. Después de unos minutos, Claudia hizo un pequeño movimiento guiando una de sus piernas. Notó resistencia, pero también algo más. No era una parálisis total. Eso le llamó mucho la atención. Levantó la mirada hacia Andrés por un instante, pero no dijo nada aún. Continuó con la evaluación, probando distintos estímulos, observando cada detalle. Cuando terminó, volvió a cubrir las piernas de Sofía con la manta y se quedó sentada a su lado unos segundos más. Le preguntó si le gustaba salir al jardín. La niña miró hacia la ventana otra vez, pero esta vez su expresión cambió un poco, como si esa idea le despertara algo. No respondió con palabras, pero ese pequeño cambio fue suficiente para Claudia. Se levantó despacio y le dijo que luego iban a hablar más. Andrés salió primero de la habitación y Claudia lo siguió, cerrando la puerta con cuidado. En cuanto estuvieron en el pasillo, él la miró esperando una respuesta inmediata. Claudia no habló de inmediato. Caminó unos pasos antes de detenerse y girar hacia él. Le dijo que necesitaba hacer más preguntas, que quería ver estudios previos, historiales, todo lo que se había hecho antes. Andrés asintió, un poco tenso, pero dispuesto. La llevó a un estudio donde había varios archivos organizados. Claudia empezó a revisarlos uno por uno. Había reportes de especialistas de distintos países, diagnósticos complejos, tratamientos que no habían funcionado. Todo indicaba un problema físico grave, pero algo no encajaba del todo con lo que ella acababa de ver. Pasó varias páginas en silencio hasta que cerró uno de los archivos y levantó la mirada. Le dijo a Andrés que necesitaba ser honesta, que no creía que todo fuera solo un problema en las piernas. Él frunció el ceño, confundido. Claudia le explicó que había señales de que Sofía podía tener capacidad de movimiento mayor a la que mostraba, pero que algo la estaba frenando. No habló de conclusiones aún, pero dejó claro que su enfoque sería diferente. Andrés se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que escuchaba. No era la primera vez que alguien le decía algo distinto, pero sí la primera en que lo decía con tanta seguridad. Claudia añadió que no podía prometer resultados, pero que si él quería, podía intentar un tratamiento basado no solo en lo físico, sino también en lo emocional. El ambiente volvió a sentirse tenso, pero distinto, como si algo empezara a moverse después de mucho tiempo estancado. Claudia se quedó de pie frente al escritorio, con los expedientes abiertos, pero su atención ya no estaba en el papel, sino en lo que acababa de ver con Sofía. Andrés seguía observándola, esperando que dijera algo más claro, algo que le diera una dirección. Él ya había pasado por muchos médicos, muchas opiniones, muchas promesas que no se cumplieron, así que no estaba dispuesto a aferrarse a una idea sin entenderla bien. Claudia cerró lentamente uno de los archivos y apoyó las manos sobre la mesa. Levantó la mirada y lo vio directo, sin rodeos. Le dijo que lo que iba a decirle no era una teoría al aire, sino una sospecha basada en lo que había revisado y en la forma en que la niña reaccionó. Andrés no dijo nada, solo asintió, como dándole permiso para continuar. Claudia respiró hondo antes de hablar, no porque dudara, sino porque sabía que lo que iba a decir podía cambiar todo el enfoque del caso. Le explicó que, según los estudios, Sofía había tenido una lesión seria después de la caída, algo que justificaba que no pudiera caminar durante un tiempo, pero que también mostraban una recuperación física mayor a la que la niña estaba demostrando ahora. Eso no coincidía. Señaló algunos reportes donde se hablaba de mejoría en la movilidad, de respuesta muscular, incluso de intentos de rehabilitación que en su momento habían mostrado avances. Andrés frunció el ceño, como si estuviera escuchando algo que no le habían explicado así antes. Claudia continuó. Le dijo que cuando la revisó, notó que las piernas de Sofía no estaban completamente inactivas. Había tensión, había reacción, había algo ahí que indicaba que su cuerpo no estaba desconectado del movimiento. Andrés dio un paso más cerca del escritorio, como si necesitara estar más cerca de esas palabras. Le preguntó directamente si estaba diciendo que su hija podía caminar. Claudia negó con la cabeza suavemente, aclarando que no era tan simple. Le dijo que no podía asegurar eso aún, pero que había señales de que el problema no era únicamente físico. Andrés se quedó en silencio unos segundos, procesando esa idea.
Claudia entonces bajó un poco el tono de voz y explicó algo más profundo. Le dijo que en algunos casos, sobre todo en niños, el cuerpo puede reaccionar a experiencias fuertes de formas que no siempre son visibles en estudios médicos, que una caída no solo puede afectar los músculos o los huesos, sino también la forma en que la persona se siente segura de moverse. Andrés la miró con atención, pero también con cierta resistencia. Era evidente que esa idea le resultaba difícil de aceptar. Claudia no lo presionó, simplemente continuó explicando con calma. Le dijo que había visto en Sofía una desconexión entre lo que su cuerpo podía hacer y lo que ella intentaba hacer, como si algo la estuviera deteniendo desde adentro. Andrés apretó la mandíbula, claramente incómodo. Le preguntó si estaba diciendo que su hija estaba fingiendo. Claudia negó de inmediato, con firmeza. Le dijo que no se trataba de fingir, que era algo real, pero diferente, que la niña no estaba eligiendo no caminar, sino que había algo que la hacía sentir que no podía hacerlo, aunque su cuerpo tuviera más capacidad de la que mostraba. El ambiente se volvió más tenso. Andrés caminó unos pasos por la habitación, pasando la mano por su rostro. Era evidente que esa idea le movía a algo interno. Claudia lo observó en silencio, dándole espacio. Después de unos momentos, él se detuvo y le preguntó por qué nadie más había dicho eso antes. Claudia respondió con honestidad. Le dijo que muchos médicos se enfocan en lo que pueden medir directamente, en lo que aparece en estudios, y que no todos consideran otros factores si los resultados físicos parecen explicar el problema. Pero en este caso, para ella, algo no cuadraba. Andrés volvió a mirar los expedientes, como si intentara encontrar en ellos alguna respuesta que confirmara o desmintiera lo que estaba escuchando. Claudia entonces dio un paso más hacia él y le dijo que necesitaba hacerle algunas preguntas personales. Él la miró, dudando un poco, pero finalmente aceptó. Claudia le preguntó sobre el accidente, cómo había pasado exactamente, quién estaba con Sofía en ese momento. Andrés tardó en responder. Su mirada se perdió un instante antes de hablar. Le contó que había sido en la casa, en las escaleras, que Sofía había caído mientras jugaba. Su voz se volvió más baja al decirlo. Claudia notó ese cambio. Le preguntó si él estaba presente. Andrés respondió que sí, pero no dio más detalles. Ese silencio dijo más que las palabras. Claudia no insistió de inmediato, pero ese dato quedó marcado en su mente. Luego preguntó cómo había reaccionado la niña después del accidente, si había mostrado miedo, si hablaba de lo ocurrido. Andrés negó con la cabeza. Dijo que después del hospital se volvió más callada, que dejó de jugar como antes, que ya no pedía salir al jardín. Claudia asintió lentamente. Todo empezaba a tener más sentido. No era una conclusión definitiva, pero sí una dirección clara. Le dijo entonces que si él estaba dispuesto, ella quería intentar un tratamiento distinto a los anteriores. No basado solo en ejercicios físicos, sino en recuperar la confianza de Sofía en su propio cuerpo, en ayudarla a sentirse segura otra vez. Andrés la miró fijamente, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino a ella como persona. Le preguntó cuánto tiempo tomaría algo así. Claudia respondió con sinceridad. Le dijo que no podía darle un tiempo exacto, que dependería de muchos factores, pero que no sería rápido. Andrés soltó el aire lentamente, como si esa respuesta fuera lo que menos quería escuchar, pero al mismo tiempo, lo único honesto que había recibido en mucho tiempo. Hubo un momento de silencio entre los dos. No era incómodo, era más bien un punto de quiebre. Claudia finalmente añadió algo más. Le dijo que para que esto funcionara, él también tenía que involucrarse, que no podía dejar todo en manos de médicos o terapias, que Sofía necesitaba sentir apoyo real, constante. Andrés no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, en dirección a la habitación de su hija. Había algo en su expresión que mostraba duda, pero también una necesidad de creer. Finalmente, asintió. No dijo muchas palabras, solo aceptó que Claudia comenzara. Pero en ese gesto había algo distinto a lo que había mostrado antes. No era solo desesperación, era el inicio de una decisión. Claudia salió del estudio con una sensación clara en la cabeza. Sabía por dónde quería empezar, pero también sabía que no sería fácil. Apenas dio unos pasos en el pasillo, cuando vio a un hombre apoyado contra la pared, revisando su celular con tranquilidad, como si llevara tiempo esperando. Levantó la vista en cuanto la vio acercarse. Era alto, bien vestido, con una seguridad que se notaba en la forma en que se mantenía firme,
sin moverse de su lugar. Claudia no lo había visto antes, pero algo en su actitud le hizo entender de inmediato que no era alguien cualquiera dentro de la casa. El hombre guardó el celular con calma y dio un paso al frente. Se presentó como Ricardo Molina, médico personal de la familia desde hacía años. Su tono fue educado, pero frío, como si cada palabra estuviera medida. Claudia respondió con cortesía, pero sin bajar la guardia. Había algo en la forma en que la observaba que no le gustó. No era curiosidad, era evaluación. Ricardo le preguntó qué opinaba del caso, así, directo, sin rodeos. Claudia lo miró unos segundos antes de responder. No estaba acostumbrada a dar explicaciones sin conocer bien a la otra persona, pero tampoco iba a ocultar su postura. Le dijo que estaba en proceso de evaluación y que necesitaba más tiempo antes de dar conclusiones firmes. Ricardo soltó una leve sonrisa, casi imperceptible, y negó con la cabeza. Le dijo que ese tipo de respuestas ya las había escuchado muchas veces, que el caso de Sofía no era sencillo y que no se resolvía con impresiones iniciales. La forma en que dijo esas palabras dejó claro que no confiaba en ella. Claudia no se dejó intimidar. Le respondió con calma que estaba de acuerdo, que no era un caso sencillo, pero que tampoco creía que se tratara solo de lo que los estudios mostraban. Esa frase hizo que Ricardo la mirara con más atención. Dio un paso más cerca, lo suficiente para marcar territorio sin necesidad de levantar la voz. Le preguntó qué quería decir con eso. Claudia sostuvo su mirada y le explicó, de forma breve, que había señales de que el problema de Sofía podía ir más allá de lo físico. Ricardo frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Le dijo que todos los especialistas que habían visto a la niña coincidían en el diagnóstico, que había daño y que eso explicaba la situación. Claudia no negó eso, pero insistió en que había detalles que no encajaban del todo. Ricardo cruzó los brazos. Su postura cambió ligeramente. Ahora no solo era distante, era abiertamente crítico. Le dijo que ese tipo de enfoques podían dar falsas esperanzas, que no era correcto involucrar factores emocionales cuando había evidencia médica clara. Claudia sintió el golpe de esas palabras, no por lo que decía, sino por la intención detrás. No era una preocupación real por la niña, era una forma de desacreditarla. Aún así, mantuvo la calma. Le respondió que no estaba prometiendo nada, que solo estaba planteando una línea de trabajo diferente. Ricardo negó de nuevo, esta vez con más firmeza. Le dijo que Andrés ya había pasado por suficientes intentos fallidos, que no necesitaba más experimentos. Esa palabra quedó en el aire. Claudia lo miró fijo. Le dijo que no estaba experimentando, que su método tenía base, que había trabajado así antes. Ricardo soltó una pequeña risa sin humor. Le preguntó en qué tipo de hospitales había aplicado esos métodos, con qué equipos, con qué respaldo. Claudia entendió hacia dónde iba. No era una conversación médica, era un cuestionamiento directo a su trayectoria. Le respondió con honestidad, sin adornos. Mencionó su experiencia, los casos que había tratado, los resultados que había visto. Ricardo escuchó, pero su expresión no cambió. Cuando ella terminó, él inclinó un poco la cabeza y le dijo que eso no se comparaba con el nivel de atención que Sofía había recibido hasta ahora. El mensaje era claro. Para él, Claudia no estaba a la altura. En ese momento, Andrés apareció en el pasillo. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. Miró a ambos, notando la tensión. Preguntó qué estaba pasando. Ricardo tomó la palabra antes que Claudia. Le dijo que estaban hablando del tratamiento y que tenía serias dudas sobre el enfoque que se estaba proponiendo. Andrés frunció el ceño, no molesto, pero sí atento. Miró a Claudia, esperando su versión. Ella no se defendió de forma exagerada, simplemente explicó lo que ya le había dicho antes, que quería trabajar no solo el aspecto físico, sino también el emocional, que creía que había más detrás de lo que los estudios mostraban. Andrés no respondió de inmediato. Su mirada pasó de Claudia a Ricardo como si estuviera pesando cada palabra. Ricardo aprovechó ese silencio. Le recordó que habían consultado a especialistas de renombre, que todos coincidían en el diagnóstico, que cambiar el enfoque ahora podía retrasar aún más cualquier posible avance. Sus palabras eran firmes, seguras, como alguien que está acostumbrado a ser escuchado sin cuestionamientos. Claudia sintió la presión en ese momento. Sabía que esa decisión podía definir si se quedaba o se iba.
No insistió con más argumentos técnicos. En lugar de eso dijo algo simple. Le dijo a Andrés que entendía si no quería arriesgarse, pero que si le daba la oportunidad, ella se comprometía a trabajar con total claridad, sin crear expectativas falsas, pero sin ignorar lo que estaba viendo. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Andrés bajó la mirada por un instante, pensativo. Ricardo se mantuvo firme, seguro de que tenía la razón. Claudia no dijo nada más. No iba a rogar por quedarse. Después de unos segundos que parecieron más largos de lo normal, Andrés levantó la cabeza. Miró primero a Ricardo, luego a Claudia, y con un tono más firme de lo que había mostrado antes, dijo que quería intentarlo. Ricardo no ocultó su molestia. Su expresión cambió por primera vez, mostrando desacuerdo real. Le dijo que no era lo mejor. Andrés no discutió, solo repitió que era su decisión. Ese momento marcó algo importante. No solo era la aprobación del tratamiento, era una línea que se estaba cruzando. Ricardo guardó silencio, pero su mirada hacia Claudia dejó claro que eso no iba a quedarse así. Sin decir más, dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Claudia lo vio irse, consciente de que ese no sería el último encuentro entre ellos. Luego miró a Andrés. Él no sonrió, no celebró la decisión, solo asintió ligeramente, como alguien que acaba de tomar una decisión difícil y no sabe aún si fue la correcta. A la mañana siguiente, Claudia llegó más temprano de lo acordado. No fue casualidad. Quería ver la casa en un momento distinto, sin tanta formalidad, sin la presión de una primera impresión. Cuando el portón se abrió, el jardín se veía igual de perfecto que el día anterior, pero el aire era distinto, más tranquilo. Bajó del coche con una carpeta y una mochila donde llevaba materiales sencillos, pelotas pequeñas, colores, una cuerda suave, nada que pareciera médico a simple vista. Al entrar, la asistente la recibió con la misma amabilidad medida, pero esta vez Claudia no se detuvo a observar el lugar. Fue directo a preguntar por Sofía. La mujer le indicó que estaba en su habitación. Claudia caminó con paso firme, como si ya conociera el camino, aunque apenas era su segundo día. Al llegar a la puerta, no tocó de inmediato. Escuchó primero. No había ruido. Abrió con cuidado y encontró a Sofía en el mismo lugar, junto a la ventana, con otro muñeco en las manos. La escena parecía repetirse, pero Claudia sabía que no podía tratarla igual que el día anterior. Esta vez no estaba ahí para observar, estaba ahí para empezar. Se acercó con una sonrisa sencilla y se agachó frente a ella. Le dijo que había vuelto para jugar un rato. Sofía la miró, sin mucha expresión, pero sin rechazo. Ese pequeño detalle era importante. Claudia se sentó en el piso, no en la silla, y sacó una pequeña pelota de su mochila. No le explicó nada complicado, solo empezó a rodarla suavemente frente a ella, como invitándola a participar. Sofía la observó, al principio sin moverse, pero sus ojos seguían el movimiento. Claudia no insistió, dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Después de unos minutos, empujó la pelota un poco más cerca de las piernas de la niña. Sofía dudó, pero movió ligeramente una de sus manos, tocando la pelota apenas. Ese gesto, tan pequeño, hizo que Claudia sonriera. No exageró la reacción, solo dijo que lo había hecho muy bien. Andrés estaba en la puerta, observando en silencio. No quiso interrumpir. Claudia lo había notado desde que llegó, pero no volteó a verlo. Sabía que su presencia podía cambiar la dinámica. Continuó con el juego, ahora usando dos pelotas, haciendo que una golpeara suavemente la otra, creando un ritmo. Poco a poco, Sofía empezó a involucrarse más, moviendo las manos con más intención. Claudia entonces hizo algo distinto. Colocó la pelota cerca de una de sus piernas y, con mucho cuidado, tocó ligeramente su rodilla, guiando el movimiento sin forzarlo. Sofía tensó el cuerpo de inmediato. Claudia lo notó y retiró la mano. No insistió. Cambió el enfoque de inmediato. Volvió al juego con las manos, manteniendo la confianza. Ese momento fue clave. No se trataba de avanzar rápido, sino de no romper lo poco que ya había logrado. Después de varios minutos, Claudia habló por primera vez de algo diferente. Le preguntó si le gustaban los colores. Sacó unos crayones y hojas y empezó a dibujar algo simple. Una casa, un árbol, figuras básicas. No le pidió a Sofía que dibujara, solo lo hizo frente a ella. La niña observó con más atención esta vez. Claudia dejó uno de los crayones cerca de su mano, sin decir nada.
Pasaron unos segundos antes de que Sofía lo tomara. No dibujó mucho, solo líneas, pero era suficiente. Mientras eso pasaba, Andrés seguía en la puerta, cada vez más involucrado, aunque sin intervenir. Claudia lo miró por primera vez y le hizo una seña ligera para que se acercara, pero sin hablar. Él dudó un segundo, pero obedeció. Caminó despacio hasta colocarse cerca. Claudia le dio otro crayón y le indicó con la mirada que se sentara también. Andrés no estaba acostumbrado a eso. Se notaba en su incomodidad, pero lo hizo. Se sentó en el piso, frente a su hija, sin saber bien qué hacer. Claudia siguió dibujando, como si nada más importara. Poco a poco, Sofía levantó la mirada hacia su papá. Fue un momento breve, pero diferente. Él lo sintió. Tomó el crayón con torpeza y empezó a dibujar algo simple. No era bueno dibujando, pero eso no importaba. Sofía lo observó más tiempo ahora. Claudia notó ese cambio y decidió aprovecharlo. Tomó la pelota otra vez y la rodó hacia Andrés. Él la recibió sin entender del todo. Claudia le hizo un gesto para que la regresara hacia Sofía. Lo hizo con cuidado. La pelota llegó a los pies de la niña. Esta vez, Sofía movió ligeramente una de sus piernas. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Claudia lo vio. Andrés también. Sus ojos se abrieron un poco más. No dijeron nada. Claudia mantuvo la calma, como si fuera algo normal. Continuaron así durante varios minutos, alternando entre dibujo y juego. Cada pequeño gesto de Sofía era una señal. No hablaba, no sonreía, pero su cuerpo empezaba a responder. Después de casi una hora, Claudia decidió terminar la sesión. No quería cansarla ni saturarla. Guardó sus cosas con calma y se levantó. Le dijo a Sofía que había sido un buen día, sin exagerar, solo reconociendo el momento. La niña la miró un segundo más de lo habitual antes de volver la vista a la ventana. Claudia salió de la habitación junto con Andrés. En el pasillo, él no pudo contenerse. Le preguntó si había visto lo mismo que él. Claudia asintió, pero mantuvo la calma. Le dijo que sí, que había pequeñas respuestas, pero que no significaba un cambio inmediato. Andrés pasó la mano por su rostro, claramente afectado. No era tristeza, era algo más cercano a la esperanza, pero con miedo. Claudia le explicó que lo más importante ahora era la constancia, que no podían apresurarse. Él asintió varias veces, como si necesitara convencerse a sí mismo. En ese momento, al fondo del pasillo, Ricardo apareció nuevamente. No dijo nada, pero su mirada fue directa hacia Claudia y luego hacia Andrés. Había visto lo suficiente para saber que el proceso ya había comenzado, y aunque no habló, su expresión dejó claro que no estaba de acuerdo con nada de lo que acababa de pasar. Los días empezaron a tomar un ritmo nuevo dentro de la casa. Ya no todo giraba alrededor del silencio. Cada mañana, Claudia llegaba con la misma calma, sin prisas, sin cambiar su forma de trabajar, aunque supiera que la estaban observando todo el tiempo. Sofía la esperaba en su habitación, casi siempre en el mismo lugar, pero ya no con la misma actitud. Había algo distinto en su mirada. No era alegría todavía, pero tampoco estaba tan apagada como al inicio. Claudia notaba esos cambios pequeños y los aprovechaba sin hacerlos grandes, sin presionar. El tercer día, en lugar de comenzar con la pelota, decidió sentarse directamente en el piso junto a Sofía sin sacar nada de su mochila. Solo se quedó ahí, en silencio, mirando hacia la ventana como hacía la niña. Pasaron varios minutos sin hablar. Desde la puerta, Andrés observaba la escena con cierta confusión. No entendía por qué no hacía nada, pero tampoco quería interrumpir. De pronto, Claudia habló, pero no con Sofía. Habló como si estuviera pensando en voz alta. Comentó que el jardín se veía bonito, que parecía un buen lugar para jugar. Sofía no respondió, pero sus ojos se movieron ligeramente. Claudia continuó. Mencionó que cuando era niña le gustaba correr en lugares así, ensuciarse los zapatos, caerse y volver a levantarse. No lo dijo como una lección, lo dijo como un recuerdo simple. Sofía bajó la mirada hacia sus manos. Ese pequeño gesto fue suficiente para Claudia. Sacó una cuerda delgada de su mochila y la dejó sobre el piso. No explicó para qué era, solo la acomodó formando una línea y empezó a pasar su mano por encima, como si fuera un juego. Después de unos segundos, colocó la cuerda más cerca de las piernas de Sofía. La niña la miró, pero no se movió. Claudia no insistió, cambió de actividad. Sacó los crayones otra vez, pero esta vez no dibujó casas ni árboles.
Dibujó una figura con piernas largas, exageradas, como si fuera un personaje divertido. Hizo que caminara sobre el papel, moviéndolo con su mano. Sofía observó con más atención. Claudia entonces tomó una de las manos de la niña con cuidado y la ayudó a sostener el crayón. No la obligó a dibujar, solo dejó que sintiera el movimiento. Sofía no retiró la mano. Eso ya era un avance. Andrés, desde la puerta, empezaba a notar esos detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Cada pequeño gesto se volvía importante. En los días siguientes, Claudia fue cambiando las dinámicas poco a poco. Un día usaba la pelota, otro día los dibujos, otro simplemente hablaba mientras acomodaba objetos cerca de Sofía. Siempre había algo en común. No forzaba el movimiento de las piernas, pero las incluía en el entorno. Ponía juguetes cerca de sus pies. Hacía que las cosas pasaran por ahí, como si el cuerpo de la niña fuera parte natural del juego. Al quinto día, ocurrió algo que llamó la atención de todos. Claudia estaba rodando la pelota suavemente, como en el primer día, pero esta vez Sofía no esperó a que llegara a sus manos. Movió una de sus piernas lo suficiente para detenerla antes. Fue un movimiento corto, torpe, pero claro. Claudia lo vio. Andrés también. Nadie habló por unos segundos. Claudia sonrió apenas, sin exagerar, y continuó el juego como si fuera lo más normal del mundo. Andrés no pudo evitar acercarse más. Sus ojos estaban fijos en la pierna de su hija, como si esperara que volviera a pasar. Sofía no repitió el movimiento de inmediato, pero ya había ocurrido. Eso era suficiente. Esa misma tarde, Andrés buscó a Claudia en el pasillo. Su forma de caminar era distinta, más acelerada. Le preguntó directamente si eso era una señal real. Claudia asintió con calma. Le explicó que sí, que era una respuesta importante, pero que no significaba que el proceso estuviera resuelto. Andrés se pasó la mano por el cabello, claramente emocionado, pero tratando de mantenerse firme. Le dijo que en un año no había visto algo así. Claudia lo escuchó sin interrumpir. Luego le recordó que no podían convertir ese momento en presión para la niña, que debía seguir siendo algo natural. Andrés asintió, aunque se notaba que le costaba contener la emoción. Mientras eso pasaba, Ricardo observaba desde lejos. No se acercaba tanto como antes, pero siempre estaba presente. Había empezado a pedir reportes más constantes, a revisar lo que Claudia hacía, aunque sin intervenir directamente. No confiaba en el proceso, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. Aún así, su actitud no cambiaba. Seguía buscando fallas, momentos donde el avance no fuera claro. Y esos momentos también existían. No todos los días eran iguales. Hubo uno en particular donde Sofía no quiso participar en nada. No tomó los crayones, no siguió la pelota, ni siquiera levantó la mirada. Claudia no se frustró. Se sentó a su lado como el primer día y simplemente se quedó ahí. Andrés, en cambio, se mostró inquieto. Le preguntó si algo estaba mal, si el avance se había perdido. Claudia negó con la cabeza. Le dijo que era parte del proceso, que no todo sería en línea recta. Ese día no hubo movimientos, no hubo señales claras, pero tampoco retroceso real. Era solo un día distinto. Al siguiente, Sofía volvió a responder. No con grandes cambios, pero sí con pequeños gestos, moviendo más los pies, reaccionando más rápido a los estímulos. Claudia empezó a incluir algo nuevo. Colocó un pequeño cojín bajo una de sus piernas, elevándola ligeramente. No para forzar, sino para cambiar la posición. Sofía al principio se tensó, pero después se relajó. Claudia aprovechó ese momento para hacer un movimiento suave, guiando la pierna hacia adelante. Esta vez, la resistencia fue menor. Andrés lo vio con atención, conteniendo el impulso de intervenir. Cada día se volvía más difícil para él mantenerse al margen, pero entendía que era necesario. El ambiente en la casa ya no era el mismo. Aunque el silencio seguía presente, había momentos donde se rompía con algo simple. Una pelota rodando, un crayón cayendo, una respiración más profunda. Eran sonidos pequeños, pero significaban mucho más de lo que parecían. Claudia seguía con su rutina, constante, sin apresurarse, sin cambiar su forma de trabajar a pesar de las miradas, las dudas y la presión. Y Sofía, poco a poco, empezaba a responder, no solo con su cuerpo, sino con algo más que apenas comenzaba a despertar. Con el paso de los días, la rutina dejó de sentirse como un intento y empezó a parecer parte natural de la vida en la casa.
Claudia llegaba a la misma hora. Sofía la esperaba sin decirlo. Y Andrés ya no se quedaba solo en la puerta. Ahora se acercaba más. Se sentaba, participaba, aunque no siempre supiera cómo. Ese cambio no fue de un día para otro, pero se volvió evidente. Ya no era solo observar, ahora también estaba dentro de lo que pasaba. Una tarde, mientras Claudia acomodaba unos cojines en el piso para cambiar la posición de Sofía, Andrés se quedó más tiempo de lo habitual. No estaba trabajando, no estaba revisando el teléfono, solo estaba ahí. Claudia lo notó, pero no dijo nada. Terminó de acomodar todo y se sentó frente a Sofía con una cuerda, moviéndola como si fuera un pequeño camino. La niña seguía el movimiento con la mirada, más atenta que antes. Claudia empezó a hacer que la cuerda pasara cerca de sus piernas, rozando apenas sus pies. Sofía reaccionó moviendo uno de ellos, no con fuerza, pero con intención. Andrés lo vio y sonrió por primera vez sin contenerse. Fue un gesto breve, pero real. Claudia lo notó de reojo, y eso le confirmó algo que ya sospechaba. No solo la niña estaba cambiando, él también. Cuando terminó la sesión, Sofía se quedó tranquila, jugando con uno de los crayones. Claudia recogía sus cosas cuando Andrés habló. Le preguntó si podía ayudar en algo más. No fue una pregunta formal, fue más bien una forma de quedarse un poco más. Claudia lo miró y le dijo que sí, que podía quedarse con Sofía unos minutos más y repetir el juego de la pelota. Andrés dudó un poco, pero aceptó. Se sentó frente a su hija con la pelota en la mano, sin saber exactamente cómo empezar. Claudia le mostró con un gesto simple, rodándola suavemente hacia él. Andrés hizo lo mismo, con cuidado. Sofía observó y después de unos segundos, movió su pie lo suficiente para tocar la pelota. Andrés soltó una pequeña risa, nerviosa, como si no creyera lo que estaba viendo. Claudia se levantó en silencio y salió de la habitación, dejándolos solos por primera vez en ese proceso. En el pasillo, se detuvo unos segundos. No quería alejarse demasiado, pero tampoco quería interrumpir ese momento. Desde adentro se escuchaba el leve sonido de la pelota rodando y, por primera vez, una risa muy suave de Sofía. No era fuerte, no era clara, pero estaba ahí. Claudia cerró los ojos un segundo, como si necesitara confirmar que eso era real. Esa tarde, Andrés salió de la habitación distinto. Caminó por el pasillo con pasos más ligeros, como si algo se hubiera quitado de encima. Buscó a Claudia casi de inmediato. Cuando la encontró, no supo bien cómo empezar. Solo le dijo que hacía mucho no escuchaba a su hija reír. Su voz no sonaba firme, pero tampoco estaba rota. Era algo intermedio, como alguien que está volviendo a sentir después de mucho tiempo. Claudia lo escuchó sin interrumpir. No hizo comentarios grandes, solo le dijo que esos momentos eran importantes, que había que dejarlos crecer sin presionarlos. Andrés asintió varias veces, pero no se fue de inmediato. Se quedó ahí, como si quisiera decir algo más. Finalmente le preguntó por su vida, algo que hasta ese momento no había hecho. Le preguntó si siempre había trabajado así, si siempre trataba a sus pacientes de esa forma. Claudia dudó un segundo, no porque no quisiera responder, sino porque no estaba acostumbrada a hablar de ella en ese tipo de contextos. Le dijo que sí, que siempre había creído que la parte emocional era igual de importante que la física. Andrés la miró con más atención ahora, no como paciente, sino como persona. Le preguntó cómo había llegado a esa forma de trabajar. Claudia apoyó su mochila contra la pared y se cruzó de brazos con tranquilidad. Le contó que no había sido algo que aprendiera en una escuela, que más bien lo había descubierto con el tiempo, viendo casos donde los tratamientos tradicionales no funcionaban, pero donde las personas mejoraban cuando se sentían acompañadas de verdad. Andrés escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra le diera una nueva forma de entender lo que estaba pasando en su propia casa. Luego hizo otra pregunta, más personal. Le preguntó si tenía familia. Claudia sonrió apenas y respondió que sí, que tenía un hijo. Andrés pareció sorprendido. No lo esperaba. Le preguntó cuántos años tenía. Claudia respondió que 8. Ese dato cambió algo en la conversación. Andrés bajó la mirada un momento, como si estuviera comparando situaciones sin decirlo. Luego volvió a verla y le dijo que debía ser difícil trabajar tanto y al mismo tiempo ser mamá. Claudia soltó una pequeña risa, no de burla, sino de reconocimiento. Le dijo que sí, que no era fácil, pero que ya estaba acostumbrada. Andrés asintió, pero su expresión cambió. Ahora había algo más cercano, más humano.
Esa conversación no duró mucho más, pero dejó algo claro. Ya no eran solo médico y padre. Había empezado a formarse un vínculo distinto, algo que no estaba planeado pero que se sentía natural. En los días siguientes, esas conversaciones se volvieron más frecuentes. A veces eran breves, en el pasillo, mientras Claudia llegaba o se iba. Otras veces eran más largas. Después de una sesión con Sofía, hablaban de cosas simples, de trabajo, de rutina, de decisiones. Andrés empezó a mostrarse más abierto, menos rígido. Incluso su forma de estar con su hija cambió. Ya no solo observaba, ahora se adelantaba a participar. Proponía juegos, intentaba repetir lo que Claudia hacía. No siempre le salía bien, pero lo intentaba. Sofía también respondía a eso. Su mirada buscaba más a su papá. Sus movimientos eran más constantes cuando él estaba cerca. Claudia lo notaba y lo dejaba fluir. Sabía que ese vínculo era clave, pero no todo era tan simple. Ricardo seguía presente. Cada vez hablaba menos directamente con Claudia, pero su forma de observar se había vuelto más intensa. Revisaba horarios, preguntaba a la asistente, buscaba cualquier detalle que pudiera cuestionar. No decía mucho frente a Andrés, pero su desacuerdo no había desaparecido. Y Claudia lo sabía. Aún así, no cambió su forma de trabajar. Seguía enfocada en Sofía, en cada pequeño avance, en cada reacción. Y mientras eso pasaba, algo más crecía en la casa, algo que no estaba en los planes de nadie, pero que empezaba a sentirse en cada mirada, en cada conversación que se alargaba un poco más de lo necesario. Para ese momento, dentro de la casa ya se respiraba algo que no había estado ahí cuando Claudia llegó por primera vez. No era felicidad todavía, porque nadie se atrevía a confiar del todo en ella, pero sí una especie de alivio que iba entrando poco a poco en los pasillos, en la habitación de Sofía, en la forma en que Andrés hablaba y hasta en la manera en que el personal se movía por la casa. Ya no todo era silencio duro y miradas tensas. Ahora, había pequeños momentos que rompían esa pesadez. Una pelota rodando, una hoja arrugada por los crayones, la voz de Claudia diciendo cosas simples para mantener a Sofía presente. Pero justo cuando todo empezaba a sentirse más firme, Ricardo decidió moverse. No lo hizo de frente al principio. No llegó a discutir con Claudia ni a decirle en la cara que estaba fallando. Él sabía hacer las cosas de otra manera. Empezó a moverse por debajo, con comentarios sembrados en los momentos exactos, con preguntas que parecían inocentes, con dudas que dejaban una sombra en el ambiente. Una mañana, Claudia llegó como siempre y notó algo raro desde que entró. La asistente la recibió con amabilidad, pero más seria de lo normal. No dijo nada fuera de lugar, pero la tensión se sentía. Claudia siguió hasta la habitación de Sofía y encontró a la niña despierta, pero más callada que en los días anteriores. Andrés no estaba en la puerta ni sentado cerca, como ya se había vuelto costumbre. Eso también llamó su atención. Comenzó la sesión con calma, sin preguntar nada todavía. Sacó unos bloques de colores y empezó a acomodarlos en el piso, formando una torre sencilla. Sofía la observó, pero no reaccionó igual que otros días. Se veía distraída, como si algo la hubiera sacado de su pequeño equilibrio. Claudia trabajó con ella durante casi media hora, y aunque logró que moviera una pierna y tocara uno de los bloques con el pie, la niña estaba menos conectada. No era una recaída, pero sí una señal. Al terminar, Claudia salió al pasillo y encontró a Andrés en el estudio. Apenas entró, notó que él también estaba diferente. No se veía molesto, pero sí distante. Tenía unos papeles abiertos sobre el escritorio y el gesto endurecido. Cuando la vio, se puso de pie y le dijo que quería hablar con ella. Claudia cerró la puerta detrás de sí y esperó. Andrés tomó uno de los papeles y se lo mostró. Era un reporte médico reciente, firmado por Ricardo. En ese documento, se hablaba de la posibilidad de que el tratamiento actual estuviera creando una falsa percepción de avance, que las respuestas de Sofía podían ser reflejos aislados y que insistir en una línea emocional, sin nuevas pruebas de imagen y sin ajustes más agresivos en la rehabilitación, podía hacer perder tiempo valioso. Claudia leyó todo sin cambiar la expresión, pero por dentro sintió el golpe. No por sorpresa, porque ya sabía que Ricardo estaba en contra, sino por la forma en que lo había hecho. Andrés la observaba, tratando de medir su reacción. Le dijo que Ricardo insistía en que debían replantear todo antes de seguir. Claudia dejó el papel sobre el escritorio con cuidado y levantó la mirada.
Le preguntó si él pensaba lo mismo. Andrés tardó en responder. Dijo que no estaba seguro, que había visto avances, pero que también tenía miedo de confiarse demasiado. Esa frase le dejó claro a Claudia que Ricardo había logrado lo que quería. Había sembrado duda. Claudia no se defendió con enojo. Sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas. Le explicó con calma que los avances de Sofía no eran imaginarios, que eran pequeños. Sí, pero reales. Le recordó movimientos concretos, reacciones que no estaban presentes antes, cambios en la forma en que la niña participaba. Andrés la escuchó, pero seguía tenso. Entonces Claudia le dijo algo más. Le explicó que un proceso así nunca iba a verse lineal, que habría días mejores y otros más pesados, y que si cada momento de duda abría la puerta a empezar de cero, Sofía nunca iba a sentirse segura. Andrés se quedó callado, mirando hacia un lado. Era evidente que quería creerle, pero también estaba cansado de equivocarse. La conversación se quedó en pausa cuando alguien tocó la puerta. Era Ricardo. Entró con una seguridad tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pasando adentro. Saludó apenas y se acercó al escritorio. No miró a Claudia primero, miró a Andrés. Le preguntó si ya había leído el reporte completo. Claudia sintió la intención del momento con toda claridad. Ricardo no buscaba dialogar, buscaba empujar. Andrés respondió que sí. Ricardo entonces empezó a hablar del caso con tono técnico, mencionando antecedentes, tiempos perdidos, riesgo de crear dependencia emocional en la paciente, necesidad de tomar decisiones serias. Usaba palabras medidas, pero todo iba dirigido a una sola cosa: hacer parecer que Claudia estaba improvisando. Cuando por fin la miró, lo hizo con una calma que resultaba más agresiva que un grito. Le preguntó si tenía evidencia concreta de que el tratamiento actual estaba funcionando más allá de observaciones subjetivas. Claudia sostuvo su mirada. Le respondió que en un caso como el de Sofía, la observación clínica también era evidencia, sobre todo cuando el problema no era únicamente muscular. Ricardo negó con una leve sonrisa y dijo que esa era exactamente la clase de respuestas que lo preocupaban. Andrés seguía en medio de los dos, sin intervenir. Ricardo continuó. Dijo que entendía las buenas intenciones, pero que no podían manejar un caso tan delicado con métodos poco claros. Claudia ya no pudo quedarse solo en silencio. Dio un paso al frente y le dijo, con firmeza, que lo poco claro no era el tratamiento, sino su insistencia en ignorar todo lo que no entraba en sus reportes. El ambiente cambió de golpe. Andrés levantó la vista. Ricardo entrecerró los ojos, pero no perdió la compostura. Le preguntó si lo estaba acusando de algo. Claudia dijo que sí. Lo estaba acusando de cerrar los ojos ante el avance de Sofía solo porque no venía de la forma que él esperaba. Andrés se movió incómodo. Era la primera vez que veía a Claudia hablar así. Ricardo, en vez de molestarse, aprovechó, bajó el tono y dijo que entendía que ella se sintiera atacada, pero que eso no cambiaba los hechos. Luego sacó otro documento. Era un registro de horarios y sesiones, con observaciones hechas por personal de la casa. Había momentos señalados como falta de respuesta, cansancio de la niña, días donde no hubo cambios visibles. Ricardo lo presentó como prueba de que el proceso estaba estancado. Claudia miró esos papeles y entendió lo que había hecho. Había tomado solo los días flojos, solo los momentos dudosos, y había armado una versión incompleta para presentarla como verdad. Andrés lo notó también, pero no dijo nada todavía. Claudia respiró hondo y respondió con calma. Le dijo que si quería ver el proceso real, tenía que ver todo, no solo lo que confirmaba sus dudas. Le recordó cada avance desde el inicio, el primer movimiento con la pelota, la reacción a los crayones, la manera en que Sofía ahora buscaba más a su padre, la risa que había soltado días atrás, la tensión menor en las piernas, la participación más constante. Ricardo respondió que ninguna de esas cosas garantizaba recuperación funcional. Claudia dijo que nadie había hablado de garantías. La discusión subió de tono sin necesidad de gritos. Era una lucha entre dos formas de ver a la niña, una como expediente y otra como persona. Andrés seguía callado, pero su silencio ya no era igual. Estaba observando más que escuchando. Entonces, Ricardo dio el golpe que más daño podía hacer. Miró a Andrés y le dijo que tal vez el problema era que Claudia se había involucrado demasiado, que cuando un médico cruza cierta línea emocional,
puede perder objetividad. Esa frase cayó pesada. No solo cuestionaba su método, también insinuaba que ya no podía confiarse en ella. Claudia sintió el impacto, pero antes de responder, vio algo en el rostro de Andrés. Ya no era duda, era molestia. Levantó la mano para detener a Ricardo y le dijo que era suficiente. El silencio que siguió fue más fuerte que todo lo anterior. Ricardo se quedó quieto, sorprendido por primera vez. Andrés lo miró fijo y le dijo que una cosa era expresar preocupaciones médicas y otra muy distinta era atacar la integridad de alguien que había logrado más con su hija en semanas que muchos en un año. Ricardo intentó responder, pero Andrés no lo dejó. Le dijo que estaba cansado de informes que siempre explicaban por qué nada iba a cambiar, que por primera vez estaba viendo a Sofía reaccionar, mirar, participar, y que no iba a destruir eso por miedo. Claudia no dijo una palabra, solo observó. Ricardo entendió que había empujado demasiado, pero ya era tarde. Guardó sus papeles con movimientos secos. Miró a Claudia con una frialdad nueva y luego a Andrés. Dijo que esperaba no tener razón más adelante. Después salió del estudio sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Andrés soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde hacía varios minutos. Se pasó la mano por la cara y se quedó de espaldas a Claudia. Ella no se acercó de inmediato. Sabía que ese momento no era de triunfo. Era otra cosa. Era el punto en que la presión se había vuelto real y ya no podían fingir que Ricardo solo era un observador incómodo. Andrés se giró por fin y la miró con cansancio, pero también con una sinceridad distinta. Le dijo que quería seguir, pero que necesitaba que ella le hablara siempre con la verdad, aunque fuera dura. Claudia asintió y respondió que eso era exactamente lo que había hecho desde el primer día. Y en ese momento, mientras el eco de la discusión seguía flotando en la habitación, ambos entendieron que el verdadero obstáculo acababa de mostrar su fuerza de verdad. Los días después de la discusión no fueron iguales. Aunque Andrés había decidido continuar con Claudia, algo había cambiado en el ambiente. Ya no era solo la tensión con Ricardo, ahora también había una especie de cuidado extra en cada paso, como si cualquier error pudiera hacer que todo se viniera abajo. Claudia lo notó desde el primer momento. Cuando llegó a la casa esa mañana, el silencio había vuelto a sentirse pesado, no como antes, pero sí lo suficiente para saber que algo estaba fuera de lugar. Caminó directo a la habitación de Sofía, tratando de no adelantarse a conclusiones. Al entrar, la encontró en su silla, como siempre, pero había algo distinto en su postura. No estaba mirando por la ventana ni jugando con algún objeto. Tenía la mirada baja, fija en sus manos. Claudia se acercó con cuidado. Saludó como todos los días, pero Sofía no reaccionó igual. No levantó la mirada de inmediato. No hizo ese pequeño gesto que ya se había vuelto normal. Claudia sintió el cambio al instante. Se sentó frente a ella y sacó la pelota, intentando iniciar la rutina. Rodó la pelota suavemente, esperando una respuesta. Nada. Lo intentó de nuevo, esta vez más cerca de sus pies. Sofía no se movió. No había tensión, no había rechazo, pero tampoco había participación. Era como si se hubiera desconectado otra vez. Claudia no mostró preocupación en su rostro, pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Cambió de actividad, sacó los crayones, dibujó como en días anteriores, pero la niña apenas miraba el papel. No tomó el crayón, no siguió el movimiento. Era un retroceso claro. Andrés estaba en la puerta, observando. Su expresión se tensó poco a poco. Ese tipo de escena le resultaba demasiado familiar. Era lo que había vivido durante meses antes de que Claudia llegara. Después de varios intentos, Claudia decidió detener la sesión. No tenía sentido insistir si Sofía no estaba presente. Guardó sus cosas con calma y se quedó unos segundos más sentada, solo acompañándola en silencio. Luego se levantó y salió al pasillo. Andrés la siguió de inmediato. No esperó a que ella dijera algo. Le preguntó qué estaba pasando. Su tono no era agresivo, pero sí cargado de preocupación. Claudia respiró hondo antes de responder. Le dijo que era una recaída, que podía pasar, que no significaba que todo se hubiera perdido. Andrés negó con la cabeza, inquieto. Le dijo que no se veía como un día normal, que Sofía estaba igual que antes, como si nada hubiera cambiado. Claudia entendía lo que estaba sintiendo. Le explicó que el progreso no siempre era constante,
que a veces el cuerpo y la mente necesitaban procesar lo que estaba ocurriendo. Andrés caminó unos pasos, claramente alterado. Le preguntó si eso tenía que ver con lo que Ricardo había dicho. Esa pregunta quedó en el aire. Claudia no respondió de inmediato. Sabía que ese pensamiento ya estaba instalado. Finalmente dijo que no podía asegurarlo, pero que la presión, los cambios en el ambiente, todo podía influir. Andrés se quedó en silencio, mirando hacia el piso. Era evidente que la duda había regresado con más fuerza. Ese día terminó sin avances. Claudia se fue con una sensación incómoda, no de fracaso, pero sí de alerta. Sabía que lo que estaba pasando no era casual. Al día siguiente, la situación no mejoró. Sofía seguía distante, sin responder a los estímulos que antes funcionaban. Claudia intentó cambiar completamente el enfoque. No sacó materiales, no propuso juegos, solo se sentó a su lado como en el inicio de todo. Le habló de cosas simples, de su hijo, de un día en el parque, de historias cotidianas. Pero Sofía no reaccionaba, apenas movía los ojos. Era como si se hubiera encerrado otra vez en ese lugar donde nada la alcanzaba. Andrés ya no se quedó en la puerta. Entró a la habitación y se sentó cerca, pero su presencia no ayudó como antes. Al contrario, parecía que Sofía se tensaba más. Claudia lo notó y le hizo una seña suave para que saliera. Él dudó, pero terminó obedeciendo. Afuera, el ambiente era aún más pesado. Ricardo estaba en el pasillo. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Andrés pasó junto a él sin detenerse, pero el silencio entre los dos era suficiente para entender lo que estaba pasando. Esa noche, Andrés no pudo quedarse tranquilo. Llamó a Claudia para hablar. Su voz no sonaba igual que antes. Había frustración, cansancio, miedo. Le dijo que no entendía cómo podían pasar de avances claros a esto en tan poco tiempo. Claudia escuchó sin interrumpir. Luego le explicó que ese tipo de retrocesos eran comunes cuando el proceso tocaba algo más profundo, que a veces, cuando la persona empieza a salir de un bloqueo, también aparece el miedo, la inseguridad, incluso recuerdos o emociones que no sabe manejar. Andrés guardó silencio unos segundos. Luego preguntó algo que no había dicho antes. Le preguntó si había hecho algo mal. Claudia sintió el peso de esa pregunta. Le respondió con honestidad. Le dijo que no se trataba de culpas, pero que su forma de reaccionar sí influía, que si Sofía percibía presión, miedo o dudas, podía volver a cerrarse. Andrés respiró hondo al otro lado de la línea. No respondió de inmediato. Al día siguiente, Claudia llegó decidida a cambiar algo. No en la técnica, sino en el entorno. Pidió que ese día nadie más estuviera cerca durante la sesión. Ni asistentes, ni Andrés, ni nadie. Solo ella y Sofía. Al principio hubo resistencia, pero finalmente Andrés aceptó. Cuando entró a la habitación, encontró a la niña en la misma posición. Se acercó despacio y en lugar de iniciar cualquier actividad, hizo algo distinto. Se sentó en el piso, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. No habló, no sacó nada, solo respiró con calma. Pasaron varios minutos así. El tiempo se volvió lento. Sofía no entendía lo que estaba pasando, pero tampoco se movía. Después de un rato, Claudia abrió los ojos y miró a la niña. Le dijo en voz baja que no tenían que hacer nada ese día, que podían quedarse así si quería. Esa frase cambió algo. Sofía levantó la mirada por primera vez en 2 días. No fue un gesto grande, pero fue claro. Claudia no se movió. Dejó que ese momento creciera solo. Minutos después, Sofía movió ligeramente una mano, luego la otra. No era un avance como antes, pero era una señal de que no todo estaba perdido. Claudia se mantuvo firme, sin apresurarse. Ese día no hubo grandes logros, pero tampoco fue como los anteriores. Cuando salió de la habitación, Andrés la esperaba con ansiedad. Claudia le dijo algo simple, que no había retroceso total, que todavía había respuesta. Andrés cerró los ojos un segundo, como si necesitara sostenerse de esa pequeña esperanza. Pero la incertidumbre seguía ahí, más fuerte que antes, porque ahora sabían que el camino no solo tenía avances, también tenía momentos donde todo parecía desaparecer. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa seguía siendo tenso, pero no igual que el día anterior. Había algo distinto, una especie de calma forzada, como si todos estuvieran esperando ver qué iba a pasar. Claudia llegó puntual, como siempre, pero esta vez no llevaba la misma energía tranquila de los días anteriores. No era nerviosismo,
Era decisión. Había pasado la noche pensando en lo que estaba ocurriendo y tenía claro que no podía seguir intentando lo mismo esperando resultados distintos. Cuando entró a la casa, saludó con naturalidad, pero no se detuvo. Fue directo a la habitación de Sofía. Antes de abrir la puerta, respiró hondo, como si necesitara ordenarse por dentro. Al entrar, la escena no había cambiado mucho. Sofía estaba sentada, mirando hacia abajo, con las manos quietas sobre sus piernas. Claudia se acercó sin prisa, sin decir nada al principio. Se sentó en el piso frente a ella, pero esta vez no sacó ningún objeto, no propuso ningún juego. Se quedó ahí, en silencio, observándola con calma. Pasaron varios minutos así. No era un silencio incómodo, era distinto, más profundo. Claudia no estaba esperando una reacción rápida, estaba dejando espacio. Después de un rato, habló. No empezó con preguntas ni con instrucciones. Le dijo algo simple, que sabía que a veces las cosas podían sentirse difíciles, que no pasaba nada si no quería hacer nada en ese momento. Su voz era baja, pero firme. No buscaba convencerla, solo acompañarla. Sofía no respondió, pero su respiración cambió ligeramente. Claudia lo notó. Se inclinó un poco hacia adelante y apoyó sus manos en el piso, cerca de los pies de la niña. No los tocó, solo los dejó ahí, como una presencia. Pasaron unos segundos más. Entonces Claudia hizo algo que no había hecho antes. Le habló de lo que estaba pasando, pero sin usar palabras complicadas. Le dijo que su cuerpo podía moverse, que lo había visto, que no tenía que hacerlo todo de golpe, que podían ir poco a poco. No lo dijo como una orden, lo dijo como una posibilidad. Sofía levantó la mirada apenas. Fue un movimiento pequeño, pero claro. Claudia sostuvo ese momento sin moverse. Luego deslizó lentamente una de sus manos hasta tocar el pie de la niña. Esta vez, Sofía no se tensó como antes. Se quedó quieta, pero no se alejó. Claudia aprovechó ese instante. Con mucho cuidado, movió ligeramente su pie hacia adelante. No hubo resistencia fuerte. No fue un movimiento amplio, pero fue más fluido que en días anteriores. Claudia no dijo nada. No celebró. Solo continuó, manteniendo ese ritmo suave. Afuera, Andrés estaba en el pasillo, esperando. No se atrevía a entrar, pero tampoco podía irse. Caminaba de un lado a otro, deteniéndose a veces frente a la puerta, tratando de escuchar algo. Ricardo estaba más lejos, apoyado contra la pared, observando sin intervenir. No había dicho nada desde el día anterior, pero su presencia seguía siendo pesada. Dentro de la habitación, Claudia seguía con el mismo movimiento, lento, constante. Después de unos minutos, retiró la mano y esperó. Sofía se quedó quieta. Luego, sin que nadie la guiara, movió el pie otra vez. Fue un movimiento torpe, pero intencional. Claudia sintió un impulso de reaccionar, pero se contuvo. Sabía que si convertía ese momento en algo grande, podía romperlo. En lugar de eso, habló con calma. Le dijo que lo estaba haciendo bien, que no tenía prisa. Sofía volvió a mover el pie, esta vez un poco más. Claudia sonrió apenas. Después de eso, cambió de posición. Se levantó despacio y se sentó a un lado de la niña. No frente a ella, sino a su lado, como alguien que acompaña, no que dirige. Apoyó su mano en el respaldo de la silla y miró hacia la ventana, igual que Sofía. Pasaron unos segundos en silencio. Luego Claudia dijo algo más. Le preguntó si quería intentar poner los pies en el piso. No fue una orden, fue una invitación. Sofía no respondió de inmediato. Su cuerpo se tensó un poco. Claudia no insistió. Esperó. El tiempo volvió a sentirse lento. Finalmente, Sofía movió una pierna, apenas lo suficiente para acercarla al borde de la silla. Luego la otra. Fue un proceso lento, con pausas, pero lo hizo. Sus pies quedaron colgando, sin tocar aún el suelo. Claudia no se movió, no la ayudó. Dejó que fuera decisión de la niña. Afuera, Andrés ya no pudo más. Se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. La escena lo dejó quieto. Vio a su hija con las piernas fuera de la silla, algo que no había pasado en mucho tiempo. Claudia levantó la mirada hacia él y le hizo un gesto suave para que no hablara. Andrés se quedó en la puerta, conteniendo todo. Dentro, Sofía miró hacia abajo. Sus pies estaban cerca del piso. Dudó unos segundos. Luego bajó uno, tocando apenas el suelo. Ese contacto fue breve, pero real. Lo levantó de nuevo.
Claudia habló en voz baja. Le dijo que estaba bien, que podía hacerlo otra vez. Sofía respiró más profundo. Volvió a bajar el pie. Esta vez lo dejó un poco más de tiempo. Luego bajó el otro. Ambos pies tocaron el suelo. No había peso aún. No había intención de levantarse. Pero ese momento cambió todo. Andrés no pudo evitar llevarse la mano a la boca. Sus ojos se llenaron, pero no hizo ruido. Claudia se mantuvo firme, tranquila. Sabía que ese era un punto clave. No podía apurarlo. Después de unos segundos, Sofía levantó los pies otra vez y los regresó a la posición anterior. Claudia no la detuvo. Le dijo que estaba bien, que podían seguir otro día. No había presión. Ese día terminó con esa imagen grabada en todos. No fue un gran logro a simple vista, pero para ellos fue enorme. Cuando salieron de la habitación, Andrés no pudo contenerse. Miró a Claudia con una mezcla de emoción y alivio que no sabía cómo expresar. No dijo muchas palabras. Solo repitió que lo había visto, que era real. Claudia asintió, pero mantuvo la calma. Le recordó que era un paso, no el final. Andrés asintió varias veces, pero esta vez no había duda en su mirada. Ricardo observaba desde el fondo del pasillo. No se acercó, no habló, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo crítica. Ahora había algo más, algo que no le gustaba aceptar, porque lo que estaba pasando ya no podía explicarse solo con sus reportes. Y aunque no lo dijera, ese momento también lo había alcanzado. Desde ese día, algo cambió de verdad dentro de la casa. No fue un cambio exagerado ni lleno de festejos, pero sí se sentía diferente en el ambiente, como si todos caminaran con más cuidado, pero también con más ilusión. Nadie quería decirlo en voz alta, pero lo que había pasado no se podía ignorar. Sofía había tocado el suelo con sus pies por decisión propia, y eso ya no era una idea, era un hecho. Claudia lo sabía, Andrés lo sentía, y hasta Ricardo, aunque no lo aceptara, lo había visto. A la mañana siguiente, Claudia llegó con la misma calma de siempre, pero por dentro llevaba una atención más fina, como si cada detalle ahora fuera aún más importante. No iba a apresurar nada, pero tampoco iba a retroceder. Cuando entró a la habitación, Sofía estaba despierta, sentada en su lugar, pero esta vez no tenía la mirada perdida. Estaba mirando hacia la puerta, como si esperara algo. Ese pequeño cambio fue lo primero que Claudia notó. Se acercó con una sonrisa leve y se sentó a su lado sin decir mucho. No sacó materiales de inmediato, no quiso romper ese momento. Le habló con voz tranquila, preguntándole si había dormido bien, si quería intentar algo ese día. Sofía no respondió con palabras, pero tampoco apartó la mirada. Eso ya era distinto. Después de unos minutos, Claudia deslizó una pequeña pelota por el piso, sin dirigirla a ningún punto en particular. Solo la dejó rodar cerca de los pies de la niña. Sofía la siguió con la mirada. Claudia esperó. No la empujó a reaccionar. Pasaron unos segundos largos hasta que Sofía movió uno de sus pies. No fue un movimiento completo, pero fue claro. Tocó la pelota y la detuvo. Claudia sintió ese momento, pero mantuvo la calma. Le dijo que estaba bien, que no había prisa. Sofía volvió a mirar la pelota. Luego, con más intención, movió el otro pie también. Andrés estaba en la puerta, como siempre, pero ahora ya no era solo un observador. Su respiración se aceleraba con cada pequeño movimiento. Claudia decidió avanzar un poco más. Se levantó despacio y colocó un cojín frente a Sofía, a una distancia corta. Luego se volvió a sentar, pero esta vez un poco más lejos, dejándole espacio. Le dijo que si quería, podía intentar acercar los pies al cojín. No lo dijo como una orden, lo dijo como una idea. Sofía miró el cojín. Su cuerpo se tensó un poco. Claudia no intervino. Dejó que ese momento pasara. Después de unos segundos, Sofía deslizó uno de sus pies hacia adelante. Apenas unos centímetros, pero fue suficiente para acercarse. Luego lo retiró. Claudia no reaccionó, solo siguió observando. Andrés dio un paso hacia adentro, sin darse cuenta, pero Claudia levantó la mano suavemente para detenerlo. Él entendió y se quedó quieto. Sofía volvió a mirar el cojín. Esta vez movió ambos pies, con más decisión. El movimiento fue lento, inseguro, pero continuo. Llegó a tocar el cojín con la punta del pie. Se quedó ahí unos segundos. Claudia habló en voz baja. Le dijo que lo estaba haciendo bien. Sofía respiró más profundo. Ese cambio en su respiración fue claro.
Era como si estuviera enfrentando algo más que un movimiento físico. Claudia entonces hizo algo distinto. Se levantó y colocó una silla pequeña frente a Sofía, lo suficientemente cerca para que pudiera apoyarse si lo necesitaba. No explicó demasiado, solo la acomodó y volvió a sentarse a su lado. Le dijo que si quería, podía intentar ponerse de pie, pero que no era obligatorio. El silencio volvió a llenar la habitación. Andrés ya no se movía. Sus ojos estaban fijos en su hija. Sofía miró la silla, luego miró sus pies. Su cuerpo se tensó más que antes. Sus manos apretaron el borde de la silla donde estaba sentada. Claudia no la tocó, no la guió, solo estaba ahí. Pasaron varios segundos que se sintieron largos. Finalmente, Sofía inclinó un poco el cuerpo hacia adelante. Fue un movimiento mínimo, pero intencional. Luego hizo algo que no había hecho en todo ese tiempo. Apoyó sus manos con más fuerza y empujó ligeramente su cuerpo hacia arriba. No se levantó del todo, pero cambió su postura. Claudia sintió ese momento como un punto clave. No habló, no interrumpió. Sofía volvió a intentarlo. Esta vez, su cuerpo se levantó un poco más. Sus pies estaban en el suelo, pero aún no sostenían peso completo. Sus piernas temblaron ligeramente. Andrés llevó la mano a su boca otra vez. Claudia permanecía firme, sin moverse. Sofía respiró más fuerte. Sus manos se aferraron a la silla frente a ella, y entonces, en un movimiento corto pero claro, logró levantarse lo suficiente para quedar medio de pie. No era una postura firme, no estaba estable, pero ya no estaba sentada. Sus piernas estaban activas. Su cuerpo estaba arriba. Claudia sintió un nudo en el pecho, pero no lo mostró. Solo dijo en voz baja que estaba bien, que podía quedarse así el tiempo que quisiera. Sofía mantuvo esa posición unos segundos. Sus piernas temblaban, pero no cedían. Andrés ya no pudo contenerse. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero no hizo ruido. No quería romper ese momento. Después de unos segundos más, Sofía bajó lentamente, volviendo a sentarse. El esfuerzo había sido grande. Su respiración estaba agitada, pero no había miedo en su rostro. Había algo nuevo, algo que no había estado antes. Claudia se acercó un poco más y le dijo que había sido suficiente por ese día. No necesitaban más. Sofía la miró directamente por primera vez en mucho tiempo. No dijo nada, pero ese contacto visual fue claro. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de esa habitación, todo había cambiado. Cuando Claudia salió, Andrés la siguió de inmediato. No pudo hablar al principio, solo caminaba a su lado, tratando de procesar lo que acababa de ver. Finalmente se detuvo y la miró. Su voz salió baja, casi quebrada, pero firme. Dijo que nunca había visto algo así desde el accidente. Claudia lo escuchó en silencio. No sonrió, no celebró, solo asintió. Sabía que ese momento no era el final, pero sí uno de los más importantes. En el fondo del pasillo, Ricardo estaba ahí otra vez. No se había acercado, pero había visto lo suficiente. Su expresión ya no era de duda, era de algo más complejo. No dijo nada, pero su silencio ahora tenía otro peso, porque lo que acababa de pasar ya no podía ignorarse, y eso lo dejaba sin muchas formas de sostener lo que había defendido hasta ese momento. Después de ese momento en el que Sofía logró levantarse, la casa entró en una calma extraña, como si todos estuvieran tratando de no hacer ruido para no romper algo que apenas estaba comenzando a sostenerse. Andrés casi no hablaba, pero su forma de moverse era distinta, más ligera, como si algo dentro de él se hubiera acomodado por fin. Claudia, en cambio, seguía igual por fuera, tranquila, constante, pero por dentro sabía que ahora todo era más delicado. Un avance así podía crecer o podía venirse abajo si algo se hacía mal, y en medio de eso, Ricardo seguía ahí. No había desaparecido, no se había retirado, solo estaba más callado, observando, esperando el momento para moverse otra vez. Ese momento llegó antes de lo que Claudia imaginaba. Una tarde, mientras terminaban una sesión tranquila con Sofía, donde la niña había logrado mantenerse de pie unos segundos más que el día anterior, la asistente se acercó a Claudia y le dijo que Andrés la estaba buscando en el estudio. El tono no era urgente, pero sí serio. Claudia dejó a Sofía con uno de los juguetes y salió sin apresurarse. Cuando llegó al estudio, encontró a Andrés de pie, junto al escritorio, con varios documentos abiertos. Pero esta vez no estaba solo. Ricardo también estaba ahí.
La forma en que ambos estaban colocados en la habitación decía mucho. Andrés no estaba frente a Ricardo, estaba a un lado, como si no quisiera confrontarlo directamente, pero tampoco apoyarlo. Ricardo, en cambio, estaba firme, con esa seguridad que no había perdido en ningún momento. Claudia cerró la puerta detrás de sí y se acercó, esperando. Nadie habló de inmediato. Andrés fue el primero en romper el silencio. Le dijo que habían estado revisando algunos documentos médicos de Sofía, algunos que no se habían considerado antes en detalle. Claudia frunció ligeramente el ceño. Eso ya le sonaba raro. Ricardo tomó la palabra sin esperar más. Dijo que había información importante que no se había manejado correctamente desde el inicio y que era momento de aclararla. Su tono no era agresivo, pero sí directo. Claudia lo miró sin apartar la vista. Le pidió que fuera claro. Ricardo tomó uno de los documentos y lo colocó sobre el escritorio, girándolo para que ambos lo vieran. Era un reporte antiguo, de poco después del accidente. Claudia lo revisó rápido, reconociendo algunos datos, pero algo no cuadraba. Había notas que no aparecían en los expedientes que ella había revisado al inicio. Levantó la mirada hacia Ricardo. Él no esperó a que preguntara. Dijo que ese documento no había sido incluido en el conjunto principal de estudios que se le entregaron. Andrés bajó la mirada en ese momento. Claudia sintió que algo se movía. Le preguntó directamente por qué. Ricardo respondió sin rodeos. Dijo que en ese reporte se mencionaba que, después de la lesión inicial, Sofía había mostrado una recuperación física mayor de la esperada en pocas semanas. Incluso, intentos de movimiento más claros que los que había presentado en el último año. Claudia sintió un golpe seco en el pecho. Eso confirmaba lo que ella había sospechado desde el inicio. Pero también habría una pregunta más grande. Miró a Andrés. Él no la estaba mirando. Ricardo continuó. Explicó que ese documento también incluía una recomendación clara de iniciar un enfoque combinado, físico y emocional, desde ese momento, pero que no se había seguido. Claudia sintió que el aire en la habitación cambiaba. Le preguntó a Andrés si él conocía ese reporte. El silencio fue la respuesta más clara. Andrés finalmente levantó la mirada, pero no la sostuvo mucho tiempo. Dijo que sí, que lo conocía. Esa respuesta fue suficiente para que todo se moviera de lugar. Claudia dio un paso atrás, procesando lo que eso significaba. No era solo un documento olvidado, era una decisión. Ricardo observaba en silencio ahora, dejando que el peso de la situación hablara por sí solo. Claudia volvió a hablar, pero su tono ya no era solo profesional. Había algo más directo. Le preguntó a Andrés por qué no le había mostrado ese reporte desde el inicio. Él tardó en responder. Se pasó la mano por el rostro, claramente incómodo. Finalmente dijo que en ese momento no confiaba en ese tipo de enfoque, que había preferido seguir con tratamientos más tradicionales. Claudia negó ligeramente con la cabeza. Le dijo que no era solo eso, que ese documento cambiaba completamente la forma de entender el caso. Andrés no lo negó, pero tampoco dijo todo. Ricardo intervino otra vez. Dijo que eso no era lo único. Tomó otro papel y lo puso sobre la mesa. Este era más reciente, pero no era un estudio médico. Era un registro interno, con anotaciones sobre el comportamiento de Sofía en casa durante los primeros meses después del accidente. Claudia lo leyó rápido. Había notas sobre miedo, sobre rechazo a moverse, sobre momentos en que la niña lloraba al intentar caminar. Levantó la mirada de nuevo, esta vez directo a Andrés. Él ya no evitó su mirada, pero lo que había en sus ojos no era simple. Había culpa. Ricardo dio el último paso. Dijo que todo eso había sido omitido en los reportes principales, que la información se había filtrado para mantener una línea médica más clara, más simple, pero que eso había llevado a ignorar una parte clave del problema desde el inicio. El silencio que siguió fue pesado. Claudia ya no miraba a Ricardo, solo miraba a Andrés. Le preguntó si eso era cierto. Él no respondió de inmediato. Sus manos estaban tensas, apoyadas en el escritorio. Finalmente habló, pero su voz salió más baja. Dijo que sí, que había ocultado parte de la información. Claudia sintió que algo dentro de ella se acomodaba y se rompía al mismo tiempo. No era sorpresa total, pero escucharlo así, directo, cambiaba todo. Le preguntó por qué. Andrés cerró los ojos un segundo antes de responder. Dijo que el accidente no había sido como lo contó, que Sofía no se había caído sola, que él estaba con ella en las escaleras, que estaba distraído,
hablando por teléfono, y que no reaccionó a tiempo. Su voz se tensó al decirlo. Claudia no se movió. Andrés continuó. Dijo que después de la caída, Sofía había intentado levantarse, pero al verlo así, alterado, asustado, ella también se bloqueó, que con el tiempo, cada intento de mover las piernas estaba acompañado de ese miedo, de ese recuerdo. Ricardo no habló más. Ya había dicho lo necesario. Claudia respiró hondo, procesando todo. No había enojo inmediato, pero sí una claridad fuerte. Todo lo que había visto en Sofía tenía sentido ahora, pero también significaba que todo el proceso había empezado con información incompleta. Andrés levantó la mirada hacia ella, esperando algo. No sabía si comprensión o reproche. Claudia no respondió de inmediato, solo lo observó. Y en ese momento, el problema dejó de ser solo médico. Ahora era algo mucho más profundo, algo que no se podía tratar solo con ejercicios ni con técnicas. Y todos en esa habitación lo sabían. Después de lo que salió a la luz en el estudio, nada volvió a sentirse igual, pero tampoco se rompió todo como podría haber pasado. Fue algo más complejo. La verdad quedó ahí, pesada, pero también clara. Claudia salió de esa conversación con muchas cosas en la cabeza, pero no se fue. No abandonó el caso, no hizo un reclamo grande ni levantó la voz. Solo pidió algo simple antes de continuar. Le dijo a Andrés que si iban a seguir, necesitaba que no hubiera más información escondida, que todo lo que tuviera que ver con Sofía debía estar sobre la mesa. Andrés aceptó sin discutir, casi como si ya no tuviera fuerza para sostener otra cosa. Y con eso, el proceso siguió, pero ahora con una base distinta, más honesta, más incómoda, pero también más real. Ese mismo día, Claudia volvió a la habitación de Sofía. No llevaba nada en las manos, no traía materiales ni juguetes nuevos. Solo entró y se sentó frente a ella, como al inicio de todo. Sofía estaba tranquila, mirando hacia la ventana, pero cuando vio a Claudia, su expresión cambió un poco, como si la reconociera de otra forma. Claudia se acercó despacio y se sentó en el piso. No empezó con ejercicios. Le habló. Le dijo que sabía que a veces las cosas daban miedo, que a veces el cuerpo se detenía porque no se sentía seguro, pero que eso no significaba que no pudiera moverse. Sofía la miró con atención. No era una mirada vacía, era una mirada presente. Claudia no dijo más. Se quedó ahí, acompañando. Pasaron unos minutos en silencio hasta que la niña movió ligeramente sus piernas. No fue un gran movimiento, pero fue intencional. Claudia lo notó y asintió, sin hacerlo grande. Luego hizo algo que no había hecho antes. Se levantó y abrió un poco la puerta, dejando que entrara más luz del pasillo. Después colocó la silla pequeña frente a Sofía, como en días anteriores. Pero esta vez también se acercó a la puerta y la dejó entreabierta. No era un descuido, era parte de lo que estaba haciendo. Andrés estaba afuera. Claudia lo miró y con un gesto suave le indicó que se quedara ahí, visible pero sin entrar. Él entendió. Se colocó cerca de la puerta, sin cruzarla. Sofía lo vio. Sus ojos se quedaron fijos en él unos segundos. No había tensión fuerte, pero sí atención. Claudia volvió a sentarse junto a la niña. Le dijo en voz baja que podía intentar ponerse de pie otra vez, que no estaba sola. Sofía miró la silla. Luego miró a su papá. Sus manos se apretaron ligeramente contra el asiento. Claudia no intervino. Andrés tampoco se movió. El silencio se volvió denso, pero no incómodo. Era un momento de decisión. Sofía inclinó su cuerpo hacia adelante. Sus pies tocaron el suelo. Sus manos se apoyaron con más fuerza. Claudia mantuvo su posición, sin tocarla, sin guiarla. Solo estaba ahí. Sofía empujó con más fuerza esta vez. Su cuerpo se levantó un poco más rápido que en el intento anterior. Sus piernas temblaron, pero no se detuvieron. Logró ponerse de pie otra vez, pero esta vez no bajó de inmediato. Se quedó ahí. Sus ojos se movieron hacia Andrés. Él no pudo evitar dar un paso al frente, pero se detuvo antes de cruzar la puerta. Su respiración se notaba. Claudia habló en voz baja. Le dijo a Sofía que estaba bien, que podía quedarse así el tiempo que quisiera. Pasaron unos segundos largos. Luego, Sofía hizo algo que nadie esperaba en ese momento. Dio un pequeño paso. No fue firme, no fue completo, pero fue un paso. Su pie se movió hacia adelante, separándose del lugar donde estaba. Su cuerpo se inclinó ligeramente, pero no cayó. Se sostuvo. Andrés llevó la mano a su boca.
conteniendo todo. Claudia sintió el impacto, pero no se movió. Sabía que ese era el momento más delicado. Sofía dio otro paso, aún más corto, pero claro. Sus piernas estaban activas, su cuerpo estaba respondiendo. No era perfecto, no era estable, pero era real. El espacio entre la silla y la puerta ya no era una distancia imposible. Claudia se levantó despacio, colocándose a un lado, sin bloquear el camino. No la tomó, no la sostuvo, solo caminó a su ritmo, acompañando sin invadir. Sofía avanzó un poco más. Sus movimientos eran torpes, su equilibrio inseguro, pero cada paso era suyo. Andrés ya no pudo quedarse quieto. Dio un paso hacia adentro, lento, como si temiera romper el momento. Sus ojos estaban llenos de emoción. Sofía lo miró. Ese contacto cambió todo. Dio un paso más, acercándose. Su cuerpo tembló más, pero no se detuvo. Y entonces, sin aviso, llegó hasta él. No fue un recorrido largo, pero fue suficiente. Andrés se agachó de inmediato, sin pensar, y la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de que desapareciera si lo hacía muy fuerte. Sofía no se resistió. Se sostuvo de él, no como alguien que se cae, sino como alguien que llega. Claudia se quedó unos pasos atrás, observando. No interrumpió, no habló. Ese momento no le pertenecía, era de ellos. El silencio en la habitación ya no era pesado, era distinto, lleno de algo que no necesitaba palabras. Después de unos segundos, Andrés se separó un poco, lo suficiente para verla. Sus ojos no podían ocultar lo que sentía. Sofía lo miró de vuelta. No sonrió de forma clara, pero había algo en su rostro que no estaba antes. Claudia dio un paso atrás, acercándose a la puerta. No quería interrumpir. Antes de salir, miró la escena una vez más. No era solo una niña dando pasos. Era algo que había tardado un año en romperse. En el pasillo, el aire se sentía diferente. No había tensión, no había dudas. Solo un silencio distinto, lleno de lo que acababa de pasar. Ricardo estaba ahí, al fondo. No se acercó, no dijo nada, pero esta vez no había forma de cuestionarlo. Lo que acababan de ver no podía explicarse con teorías ni con reportes incompletos. Y aunque no lo aceptara en voz alta, sabía que algo había cambiado para siempre. Después de ese día, la casa ya no volvió a ser la misma, pero no en el sentido de un cambio repentino lleno de ruido o celebraciones exageradas, sino en algo más profundo, más constante. Había una energía distinta en cada espacio, como si el aire ya no pesara igual. Sofía no solo había dado pasos, había abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, y eso empezó a reflejarse en todo. Las mañanas dejaron de ser silenciosas. Ya no era solo Claudia llegando y marcando el ritmo, ahora había pequeños sonidos antes de que ella entrara, pasos cortos, objetos moviéndose, la voz de Andrés hablando con su hija sin ese tono contenido de antes. Claudia lo notó desde el primer momento en que volvió después de ese gran avance. Cuando entró a la casa, la asistente la saludó con una sonrisa más natural, menos rígida. No hizo falta decir nada. Todos sabían lo que había pasado. Al llegar a la habitación, Claudia no encontró a Sofía en la silla junto a la ventana. Ese detalle la hizo detenerse un segundo. Miró alrededor y la vio cerca de la cama, de pie, apoyándose ligeramente con una mano. No estaba completamente estable, pero tampoco estaba inmóvil. Estaba intentando moverse por sí misma. Claudia sintió una mezcla de sorpresa y satisfacción, pero no hizo una reacción grande. Se acercó con calma, como siempre. Sofía la vio, y esta vez su expresión fue distinta. No era solo atención, era reconocimiento. Claudia se agachó a su altura y le dijo que la veía mejor. Sofía no respondió con palabras, pero movió un poco más su cuerpo, como si quisiera mostrarlo. Andrés estaba ahí, pero no en la puerta. Estaba dentro de la habitación, más cerca, sin esa distancia que mantenía antes. Su postura también había cambiado. Ya no parecía alguien que teme moverse. Ahora estaba presente, atento, pero más tranquilo. Durante esa sesión, Claudia no hizo ejercicios nuevos ni forzó avances grandes. Se enfocó en lo mismo de siempre: movimientos suaves, acompañamiento, equilibrio. Pero ahora Sofía respondía de otra forma. Se apoyaba, se movía, intentaba pasos cortos sin que nadie se lo pidiera. No eran movimientos perfectos, pero ya no había ese bloqueo que la detenía por completo.
Después de un rato, Sofía dio un par de pasos sin ayuda, alejándose ligeramente de la cama. Fue algo simple, pero claro. Claudia la siguió con la mirada, sin intervenir. Andrés también la observaba, pero ya no con la desesperación de antes. Ahora había algo más firme en su forma de estar. Cuando la sesión terminó, Sofía se sentó por decisión propia. Claudia recogió sus cosas y se levantó. Andrés la siguió al pasillo, como ya se había vuelto costumbre. Pero esta vez, no empezó hablando de Sofía. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando por dónde empezar. Claudia lo miró sin presionarlo. Finalmente, él habló. Le dijo que no sabía cómo agradecerle. No fue una frase grande ni exagerada. Fue directa, pero cargada de algo real. Claudia respondió con naturalidad. Le dijo que no tenía que hacerlo, que Sofía también había hecho su parte. Andrés negó ligeramente con la cabeza. Dijo que no era solo eso, que ella había cambiado todo. El tono en su voz no era el mismo de antes. Ya no era solo reconocimiento profesional. Claudia lo notó de inmediato. No dijo nada, pero lo sintió. Andrés continuó, ahora más despacio. Le habló de los meses antes de que ella llegara, de cómo la casa se había vuelto un lugar donde nadie hablaba de lo que pasaba, donde todo giraba en torno a lo que Sofía no podía hacer. Le dijo que había perdido la forma de estar con su hija, que ya no sabía cómo acercarse sin sentir culpa. Claudia escuchaba en silencio. No interrumpía. Él siguió. Le dijo que cuando ella llegó, no entendía su forma de trabajar, que incluso dudó muchas veces, pero que ahora veía claro que lo que había hecho no era solo un tratamiento. Se detuvo un momento, como si lo que iba a decir después le costara más. La miró directamente y le dijo que no solo había ayudado a Sofía, que también lo había cambiado a él. Claudia sintió el peso de esas palabras. No era algo que escuchara seguido, al menos no de esa forma. Intentó mantener la conversación en un lugar más neutral. Le dijo que el proceso aún no terminaba, que todavía había camino por recorrer. Andrés asintió, pero no se movió del tema. Dio un paso más cerca, sin invadir, pero acortando la distancia. Le dijo que lo sabía, que no esperaba que todo se resolviera de un día para otro, pero que había algo que no quería dejar pasar. Claudia sintió ese cambio antes de que lo dijera. Andrés respiró hondo y habló con más claridad. Le dijo que con el tiempo había empezado a verla diferente, no solo como la médica que estaba ayudando a su hija, sino como alguien que había entrado en su vida de una forma que no esperaba. No usó palabras complicadas, no lo hizo largo, solo dijo que se había dado cuenta de que le importaba más allá de lo profesional. El silencio después de eso fue distinto a todos los anteriores. Claudia no respondió de inmediato, no porque no entendiera, sino porque sabía que ese momento no podía tratarse a la ligera. Miró hacia el fondo del pasillo, como buscando un segundo para ordenar lo que sentía. No estaba sorprendida del todo, pero tampoco era algo que hubiera considerado con claridad antes. Volvió a mirarlo. Andrés no bajó la mirada. No había presión en su expresión, solo sinceridad. Claudia finalmente habló. Su tono fue tranquilo, pero firme. Le dijo que entendía lo que estaba diciendo, pero que también tenían que ser cuidadosos, que el proceso con Sofía seguía, que había emociones involucradas, momentos intensos, y que no podían mezclar todo sin pensar en las consecuencias. Andrés asintió. No discutió. Le dijo que no esperaba una respuesta inmediata, que solo quería ser honesto. Claudia aceptó eso. No lo rechazó, pero tampoco lo aceptó. Dejó el momento abierto, como algo que necesitaba tiempo. Mientras hablaban, al fondo del pasillo, Ricardo estaba ahí otra vez. No se acercó, no interrumpió, pero había visto lo suficiente para entender que algo más estaba pasando, algo que ya no tenía que ver solo con la recuperación de Sofía. Su expresión era distinta, más tensa, como si ese nuevo vínculo fuera un problema que no había previsto. Claudia lo notó de reojo, pero no dijo nada. Sabía que ese tema no se había terminado. Y ahora, con todo lo que estaba cambiando, podía volverse aún más complicado. Después de la conversación en el pasillo, todo quedó en una calma extraña, como si algo importante se hubiera dicho, pero aún no se terminara de acomodar. Claudia se fue ese día con la cabeza llena de ideas que no tenían una respuesta clara. No era solo lo que Andrés había dicho, era todo lo que venía arrastrando desde que descubrió la verdad sobre el accidente, sobre la información ocultada, sobre la culpa que él cargaba en silencio.
Esa mezcla no era sencilla. No podía separarla del proceso con Sofía, porque todo estaba conectado. A la mañana siguiente, Claudia llegó como siempre, pero esta vez su forma de observar era más profunda. Ya no solo estaba atenta a Sofía, ahora también estaba atenta a Andrés, a sus reacciones, a sus silencios, a todo lo que antes había pasado por alto o que simplemente no tenía importancia. Cuando entró a la habitación, Sofía estaba de pie junto a la cama, sosteniéndose con más seguridad que el día anterior. Ya no parecía un esfuerzo constante. Ahora había momentos donde su cuerpo encontraba equilibrio por sí solo. Claudia se acercó y la saludó con una sonrisa leve. Sofía dio un paso hacia ella sin ayuda. Fue un movimiento natural, sin tensión. Ese tipo de avance ya no sorprendía como antes, pero seguía siendo importante. Andrés estaba dentro de la habitación, pero no intervino. Observaba con una calma distinta, como si hubiera decidido dejar de controlar cada momento. La sesión avanzó con normalidad. Sofía caminó distancias cortas, se apoyó menos, intentó girar, incluso soltó una pequeña risa cuando perdió el equilibrio y tuvo que sostenerse de la cama. Ese sonido llenó el espacio de una forma que antes parecía imposible. Claudia acompañaba cada movimiento sin dirigirlo, dejando que la niña marcara el ritmo. Cuando terminaron, Sofía se sentó en la cama por decisión propia y tomó uno de sus juguetes. Claudia recogió sus cosas con tranquilidad. Andrés se acercó, pero esta vez no habló de inmediato. Parecía estar esperando el momento correcto. Salieron al pasillo y caminaron unos pasos en silencio. Claudia sintió que él quería retomar lo que habían dejado pendiente, pero no se adelantó. Finalmente, Andrés habló. No empezó con lo de ayer. Empezó con algo distinto. Le preguntó si creía que Sofía seguiría mejorando sin necesidad de su presencia constante. Claudia entendió la pregunta. No era solo médica, era personal. Le respondió que sí, que el avance era real, que con el tiempo podrían espaciar las sesiones, que Sofía ya tenía una base sólida para seguir. Andrés asintió, pero su expresión cambió ligeramente. Había algo más detrás de esa pregunta. Se detuvo y la miró directo. Le dijo que había estado pensando en todo lo que había pasado, en cómo empezó todo, en lo que había ocultado, en lo que había evitado enfrentar. Claudia no dijo nada. Lo dejó continuar. Andrés respiró hondo antes de seguir. Le dijo que no solo había ocultado información médica, que había hecho algo más. Esa frase hizo que Claudia se quedara completamente atenta. Andrés continuó, ahora con más dificultad. Le dijo que desde el inicio, cuando buscaba ayuda para Sofía, ya sabía que el problema no era solo físico, que varios especialistas le habían mencionado la posibilidad de un bloqueo emocional, que incluso le habían recomendado buscar a alguien con un enfoque similar al de Claudia. Hizo una pausa breve, luego la miró de nuevo. Le dijo que la había buscado a ella sabiendo eso, pero que cuando habló con su asistente, decidió no contarle toda la verdad. Claudia sintió cómo esa información cambiaba todo de lugar. No dijo nada todavía. Andrés siguió. Le explicó que en ese momento no estaba listo para enfrentar su parte en lo que había pasado, que aceptar ese enfoque significaba aceptar su responsabilidad, y que no quería hacerlo. Por eso dejó que todo se manejara como un problema físico, porque era más fácil, más controlable, más distante. Claudia apretó ligeramente la mandíbula. No era enojo lo que sentía, era algo más complejo. Andrés no había terminado. Le dijo que cuando la vio trabajar desde el primer día, cuando empezó a notar cómo Sofía reaccionaba a ella, cómo cambiaba sin necesidad de forzar nada, entendió que había tomado el camino equivocado desde el principio. Pero aún así, no dijo nada. No corrigió la información. Dejó que todo siguiera, esperando que el resultado llegara sin tener que enfrentar la verdad. Claudia finalmente habló. Su voz fue tranquila, pero más firme que antes. Le dijo que eso no era un detalle menor, que no era solo una omisión, que había condicionado todo el proceso desde el inicio. Andrés asintió, sin defenderse. Le dijo que lo sabía, que por eso se lo estaba diciendo ahora. Claudia dio un paso atrás, no para alejarse físicamente, sino para tomar distancia del momento. Le preguntó por qué se lo decía hasta ahora. Andrés bajó la mirada un segundo. Luego respondió que porque ya no podía seguir ocultándolo, que ver a Sofía caminar, verlo todo avanzar, le dejó claro que el problema nunca había sido solo ella, que él también tenía que cambiar. El silencio que siguió fue pesado, pero no vacío.
Claudia procesaba todo lo que estaba escuchando. No era solo una confesión, era una revelación que reordenaba todo lo que había pasado. Todo el proceso, cada avance, cada retroceso, ahora tenía otra capa. Andrés levantó la mirada de nuevo. Le dijo que entendía si eso cambiaba su forma de verlo, si eso afectaba lo que había dicho el día anterior. No esperaba que ella respondiera de la misma manera después de saber eso. Claudia lo miró con atención. No respondió de inmediato. Pensó en Sofía, en cada sesión, en cada pequeño avance, en la forma en que había logrado romper ese bloqueo. Pensó también en Andrés, en su silencio, en su culpa, en cómo eso había influido en todo. Finalmente habló. Le dijo que lo que había hecho estaba mal, que no podía ignorarlo, pero que también era cierto que había llegado hasta ahí, que no había abandonado el proceso, que ahora estaba enfrentando algo que había evitado por mucho tiempo. Andrés escuchó sin interrumpir. Claudia continuó. Le dijo que eso no resolvía todo, que había cosas que necesitaban tiempo, pero que al menos ahora estaban en un lugar más honesto. Andrés asintió lentamente. No dijo nada más. El momento quedó suspendido entre los dos. No había una respuesta clara, no había una decisión tomada, pero sí había algo distinto. La verdad ya no estaba escondida, y eso cambiaba todo, no solo lo que había pasado, sino lo que podía pasar después.